Gracias. Voz para el Cambio continúa. Juan Francisco de la Rosa está conversando con Alfonso Torres Ulloa, un tema que es muy habitual en este espacio. Siempre tenemos alguna alusión a Juan Pablo Duarte. Hay muchas denominaciones para referirse a Juan Pablo Duarte. Hay quienes lo consideran el único padre de la patria, el hombre más puro, de ideal más puro, el forjador de la dominicanidad. De manera que todas estas palabras que se utilizan para magnificar a Juan Pablo Duarte y su obra debe ser tomado en cuenta por las personas que se amilanan cuando inician un proyecto y tienen el primer fracaso. Juan Pablo Duarte, a lo largo de su vida, él que nació y se crió en una familia acomodada, rica para ese tiempo, tuvo que enfrentar grandes vicisitudes, pasar hambre, sufrir enfermedades, exilio, pero él nunca renunció a su ideal. Por más dificultades que tuvo, siempre consideró que su deber era mantener vivo el ideal, el amor hacia este territorio y contribuir hasta el último día de su vida por la paz, la tranquilidad de lo que hoy es la República Dominicana. Alfonso ya está ahí. Y le pregunto entonces a Alfonso, porque si es en el juramento trinitario que se habla por primera vez de República Dominicana, si eso existe en otro texto histórico, pero nuestra corta investigación, allí es que lo vemos por primera vez. Adelante, Alfonso. Pienso igual que usted, Juan Francisco, porque José Núñez de Cáceres habla de Santo Domingo Español, no de República Dominicana, aunque ya sí, hacía tiempo que se hablaba del pueblo dominicano, hacía más de 100 años que se hablaba del pueblo dominicano, y del dominicano como tal, hacía cerca de 200 años que ya se estaba hablando del dominicano. Pero no, el concepto república. No, estoy de acuerdo con usted. Para mí el concepto República Dominicana lo usa Duarte por primera vez, ahí en el juramento trinitario. Estoy de acuerdo con usted. Que otro haya encontrado la expresión tiempos atrás, no lo sé, desconozco. Mire, cuando Duarte tiene que irse al exilio, 1843, perseguido por los haitianos, recibe una carta que le envía Francisco del Rosario Sánchez y Vicente Celestino Duarte, aunque la carta la escribe Francisco del Rosario Sánchez y procuró que el hermano también la firmara. En esta carta le dicen a Duarte: Juan Pablo, con el señor José Ramón Chávez Hernández te escribimos imponiéndote del estado político de la ciudad y de la necesidad que tenemos de que nos proporciones auxilios para el triunfo de nuestra causa. Ahora aprovechamos la ocasión del señor Buenaventura Freites para repetirte lo que en otras te decíamos, por si no han llegado a tus manos. Después de tu salida, todas las circunstancias han sido favorables, de modo que solo nos ha faltado combinación para haber dado el golpe. A esta fecha los negocios están en el mismo estado en que tú lo dejaste, por lo que te pedimos, así sea a costa de una estrella del cielo, los efectos siguientes: 2.000 o 1.500 fusiles, a lo menos 4.000 cartuchos, 2 o 3 quintales de plomo, 500 lanzas o las que puedas conseguir. En conclusión, lo esencial es un auxilio, por pequeño que sea,
Pues este es el dictamen de la mayor parte de los encabezados. Duarte, a esa carta tiene cocorícamo, no voy a entrar en ese cocorícamo, por eso digo que le escribió Sánchez. Duarte a esa carta responde siguiendo haciendo esfuerzo en Venezuela, con los políticos en el poder en Venezuela, recibe promesa de ayuda de Falcón, de Blanco, finalmente ninguna ayuda llega. España presionó mucho por aquel lado. Había una confrontación muy fuerte porque los venezolanos estaban en la lucha contra España. Aunque aquí la lucha era contra Haití y los haitianos, no consiguió el apoyo. Además, las contradicciones internas en esa Venezuela incipiente, la República Venezolana incipiente. Duarte le responde con una carta a su familia del 9 de febrero, a su madre sobre todo. El único modo que encuentro para reunirnos como familia es liberar la patria. Y para ello hacen falta recursos supremos. Recursos que tiene la familia, heredado de su padre, y le propongo entonces disponer del patrimonio heredado de nuestro Santo Padre para la santa causa que es la independencia. Una expresión de desprendimiento. Liberada la patria, yo me haré cargo de los negocios de la familia y restituiré el patrimonio. Es decir, yo, liberada la patria, nos juntamos. Yo voy a trabajar, voy a producir la riqueza que utilizamos para la independencia. Está manifestando su amor a la patria. Expresa el desprendimiento material y está expresando al mismo tiempo en esa comunicación que él no va a caudillar la República, que él no va a buscar un puesto público para lucrarse. Es decir, es una carta memorable del desprendimiento y cómo lleva también a la familia, y la familia asume el desprendimiento por la patria, y cómo declara que él va a trabajar y que le va a devolver al seno de la familia el patrimonio de la familia. Pero luego Duarte llega al país, ya independizada la patria, ponen en sus manos los 1,000 pesos y cómo él rinde cuenta. Y después en el 64, para retornar al país, para incorporarse a la guerra de la restauración, él vende en Venezuela la casita que tiene por 1,000 pesos, vaya coincidencia, e invierte ese dinero en armas y en una pequeña partida para pagar el transporte, una goleta que lo trajera a Santo Domingo, a él y a Vicente Celestino Duarte. Creo que también con ello vino el poeta Manuel Rodríguez Orquío, que había estado en Venezuela, y Duarte lo nombró su asistente y le dio rango de coronel a Manuel Rodríguez Orquío. Ese es el Duarte nuestro, el hombre puro. Así que quería anotar eso, Juan Francisco. Alfonso, hay un concepto que trabaja Troncoso Sánchez que sería bueno discutirlo con esos que Alfonso dice que han estudiado en grandes universidades de Europa y Estados Unidos. Dice Troncoso Sánchez que él sospecha que Juan Pablo Duarte puso de su dinero para completar y que haga menos gasto de los 1,000 pesos que a él se le dio. Y yo estoy de acuerdo con esa puntualización. Duarte en ese trayecto hacia Baní, su estancia en Baní y en Sabanabué y su regreso, Duarte no gastó un solo centavo de esos 1,000 pesos para su manutención. Dispuso lo suyo, lo propio. No, pero que dice Troncoso Sánchez que él abonó de lo de él para que sea menos, para que el Estado sea menos sacrificado. No, yo no comparto el criterio. Respeto mucho a él. Fue un estudioso a mucho más profundidad que yo de la obra de Duarte, pero hay que observar que Duarte dejó factura
de todo cuanto gastó, facturas y recibos. Es posible que de lo suyo o que algún gasto que hiciera de ahí y que no pudo conseguir recibo porque quien le suministró el servicio o la mercancía no tenía cómo hacer un recibo y que Duarte entonces lo completara de él porque no tenía recibo para justificar eso. Ahí sí puedo coincidir con Troncoso Sánchez. Gracias. Alfonso, yo tengo aquí uno de los tantos proyectos que se han trabajado del ideario de Juan Pablo Duarte, y hay uno que lo quiero citar porque corresponde con el momento político que vive la República Dominicana. El pensamiento de Juan Pablo Duarte, hay que repetirlo, está en la Constitución de la República, hay parte de su pensamiento en el Código Procesal Penal que está vigente hoy en la República y la Constitución que está vigente. Entonces, aquí dice, todo sentimiento de mejora en que el sentimiento nacional se postergue a la conveniencia de partidos debe siempre reprocharse porque puesto en ejecución constituye delito de lesa patria. Es decir, todo lo que un partido político, llámese quien sea, haga para detener la felicidad del pueblo dominicano, hay que reprocharlo, hay que impugnarlo. Y eso es lo que uno más ve aquí, por lo menos en este proceso electoral que hay ahora mismo. Todos los partidos se están poniendo zancadillas que lesionan el avance y la tranquilidad del pueblo dominicano. ¿Usted comparte ese concepto? Voy más allá, Juan Francisco. Voy a contextualizar esa expresión. Es la respuesta que le da el joven Duarte al hombre maduro, al jurisconsulto Manuel Joaquín del Monte, que había sido legislador del gobierno haitiano y estuvo en la Suprema Corte en aquel entonces, cuando, siendo un hombre muy conservador, Duarte lo visita, conversa con él, lo invita a sumarse al proyecto, a ser parte del proyecto, con una actitud de mucho respeto. Y Manuel Joaquín del Monte, la respuesta que le da Juan Pablo Duarte es de que eso no tiene salida, no tiene viabilidad, proclamar la república. Es decir, que el proyecto de Duarte, lo que Duarte estaba planteando, claro, aquel era un hombre maduro para su tiempo, con 40 y tantos años, jurisconsulto, era quizá junto a Félix del Monte, los dos abogados más ilustres, el otro que había sido trinitario, pero más joven que Manuel Joaquín del Monte, eran primos. Manuel Joaquín del Monte no podía hacerle caso a ese muchacho, porque él era lo más grande. Es como si aquí en 1980 o 1985 usted fuera donde Vincho Castillo, donde Pina Acevedo o donde Tapia Espinal a plantearle algo del derecho, lo ven a usted como un recién egresado y no le hacen caso, lo patean. Eso quiso hacer Manuel Joaquín del Monte frente a Duarte. Lo ninguneó. Y entonces Duarte se eleva en el pensamiento, se empina y le da eso como respuesta. Toda acción de partido puesta en práctica que entorpezca los intereses del pueblo dominicano constituye un crimen de lesa patria. Entonces, Duarte, que había estudiado Derecho, había sido discípulo aquí de Vicente Moscoso, de Juan Vicente Moscoso, uno de los más ilustres. Bueno, eran los dos grandes del derecho, Juan Vicente Moscoso, que fue rector de la universidad, Manuel Joaquín del Monte y Félix María del Monte. Eran los tres grandes, pero estos dos eran los principales. Duarte se levanta y le da esa respuesta a Manuel Joaquín del Monte.
De ahí que Duarte aboga por un partido fuerte, que luego José Martí habla de la fundación y funda el Partido Revolucionario Cubano como un partido único, el partido de los dominicanos, en este caso. Y en el caso cubano, Martí funda el Partido de los Cubanos. Y entonces, en circunstancias como esa, es lo que dice Pedro Albizu Campos luego en Puerto Rico. El hombre tiene que amar el suelo donde nace, y no defenderlo constituye un crimen de traición a la patria. Entonces, cuando el suelo donde nace uno está en peligro, actuar en contra del interés de ese suelo que es la patria constituye un crimen de lesa patria. Es el pensamiento de Duarte, pero abonando a la trascendencia de ese pensamiento y lo que usted señala de Duarte en la Constitución, Duarte nos dijo en su proyecto de Constitución: ninguno podrá ser juzgado sino con arreglo a la ley vigente y anterior a su delito. Es decir, Duarte establece, fija el principio del debido proceso. Abril de 1844. Ninguno podrá ser juzgado sino con arreglo a la ley vigente y anterior a su delito. Y entonces, pero Duarte llega más lejos. Ni podrá aplicársele en ningún caso otra pena que la establecida por las leyes y en las formas que ellas prescriben. Esas dos figuras, eso que le he leído de Duarte, constituyen la base del debido proceso, Juan Francisco. Y eso está ahí en la Constitución vigente y en nuestra legislación penal y procesal penal. Bueno, pero hay entonces que convenir que Juan Pablo Duarte fue un sabio de su tiempo en su época. Pero claro que sí. Claro que sí. Estoy de acuerdo con usted. Duarte es un hombre que se adelantó a su tiempo. Se adelantó a su tiempo. Bueno, veo que sabía 5 idiomas. Sí, Duarte hablaba alemán, hablaba latín, hablaba francés, y el inglés lo picoteaba, como decimos en Dajabón. Es así, Juan Francisco. Pero además, Duarte, cuando refiere el tema de la justicia, dice que los jueces deberán ser inamovibles. No dice vitalicio, que el juez debe ser profesional, porque Duarte tiene claro que la justicia es una piedra angular de la construcción de la democracia. No hay democracia donde no hay justicia. Y Duarte lo establece para que las veleidades políticas, lo cambiante de la política, de los partidos, no influyan en la vida de la administración de justicia. Y por eso habla de que ese poder judicial debe ser respetado, debe tener autonomía, y que los jueces serán inamovibles. Para que si al año, por un motín o una montonera, hay un cambio de gobierno, no vayan a acabar con los jueces. Y entonces tener una judicatura al servicio de un partido o de un caudillo. Duarte fue muy claro en todas esas cosas, Juan Francisco. Pero esa sagacidad hay que admitir o decir que él vivió y llegó a estudiar en Europa. Él estaba muy adelantado con respecto a estos países del Caribe, porque ese principio de que no puede ser juzgada una persona sin que no exista la ley, eso era muy avanzado para esos tiempos. Y lamentablemente es un tema, Juan Francisco, que Duarte no lo desarrolló. Pero cuando elabora el proyecto de constitución que va a entrar en esa parte, Duarte pone una nota
y dice la nota, acerca de la inamovilidad de los jueces y de otros funcionarios públicos se hablará en la segunda parte. Ahí es posible que lo haya tratado porque han dicho que una parte de sus escritos se perdieron. El tío lo quemó, José Prudencio Duarte, por temor a representar. Por temor a un allanamiento. Pudo haberlo hecho y no tenemos registro en la documentación, porque a lo mejor fue de lo que se quemó, pero dejó clara la señal respecto a la inamovilidad de los jueces y de otros funcionarios públicos. Se hablará en la segunda parte. Pero recuerden que ahí entró entonces el mes de junio el golpe de Estado a la Junta Central Gubernativa que él encabezó y que puso a Mella como presidente, la reacción de Santana, la flojedad de Sánchez. Duarte estaba en el Cibao y Mella en el Cibao. Sánchez era que estaba aquí como jefe de militar de la Plaza de Santo Domingo y prácticamente la entregó. Entonces, esa situación convulsa de la política no le permitió a Duarte concluir todo aquello, y si lo concluyó fue entonces de los documentos que el tío quemó para que no lo fueran a encontrar en su casa, esos documentos. Hablemos, Alfonso, un poquito sobre la idea de Duarte acerca del poder municipal, que él consideró que tenía que ser un poder independiente de los demás. Sí, los tres poderes clásicos, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, de Duarte abonó ideas en su proyecto de constitución del poder municipal, porque el poder municipal es el fundamental, porque es el poder local donde está el ciudadano, donde el ciudadano puede tener el contacto directo con la política. Para Duarte, aunque en términos de la escritura lo ve como el cuarto poder instituido, para Duarte es el fundamental, porque es el que posibilita el ejercicio de la política por parte del ciudadano. Es decir, es la democracia ejercida desde la ciudadanía directamente, sin representación. Entonces, Duarte fue el primer municipalista que tuvo la República. Bueno, hay mucha gente, Alfonso, pero destaco a Félix de los Santos, que está viéndolo en España, allá donde estuvo Juan Pablo Duarte. Bueno, saludos para esos amigos, pero ciertamente una de las preocupaciones centrales de Duarte fue la de instituir constitucionalmente el poder municipal. Es decir, Duarte le dio rango constitucional a lo referido al poder municipal. Entonces, y lo situaba como el primer poder del Estado y le seguía el poder legislativo, luego el judicial y en un cuarto el poder ejecutivo. Hoy, el poder principal, formal y constitucional es el poder legislativo. Sin embargo, en la práctica, el poder principal está en quien administra los recursos económicos. Es decir, el poder central hoy es el poder ejecutivo, que es el administrativo del erario. En Duarte la cosa, Duarte tenía una visión diferente. Por eso su convencimiento del tema de la municipalidad era tal que lo elevó a un rango constitucional y le dio esa primacía, incluso por encima del poder legislativo. Pensando en el ciudadano, en el ser humano, que es el dueño de la soberanía. El soberano es el pueblo. De ahí que el ayuntamiento o la alcaldía, como se llama hoy, o la ciudad, y de la ciudad viene el ciudadano, era lo fundamental. Por eso yo digo, y me río, porque en una ocasión, en un programa de radio, en Teleantilla, un sociólogo eminentísimo de la República, recién llegado de Francia, me dijo, el pensamiento de Duarte es un pensamiento decimonónico. Por entonces me hablaba de ciudadanía. Y yo le digo, pero ven acá, esto lo reivindicó Juan Pablo Duarte en 1844.
Es su proyecto de constitución. Pero, Alfonso, pero es que esas ideas están plasmadas en la constitución de hoy y en el código que no tiene no tiene menos de 15 años ese código que se hizo. En la primera parte de ese código es en base al ideario de Juan Pablo Duarte. Así es. Y hay que leer los discursos que pronunció Milton Rey Guevara siendo presidente del Tribunal Constitucional. Una parte de esos discursos nosotros lo tenemos en base al ideario de Juan Pablo Duarte. Yo quisiera conocer ese sociólogo. Y mira que hay sociólogos en línea del programa. Ojalá que me lo presenten. Es muy amigo mío ese muchacho. Estudió en París. Vamos a sintetizar porque ya vamos a entregar el espacio. Por favor, tómese el tiempo que le quede para hacer una ponderación final. Bueno, con las ideas anotadas y partiendo de Duarte, la vigencia de Duarte es tan actual hoy como lo será mañana, porque es un pensamiento que trasciende, es un pensamiento luminoso. Yo decía que rindió cuenta, hablaba del desinterés material, lo entrega todo y dice: yo voy a trabajar independizada la patria. Hoy, como ayer, los últimos 50 años, pero incluso desde la raíz de la República, porque ¿qué fue Santana y qué fue Buenaventura Báez sino dos grandes salteadores del erario? Los que sembraron el mal ejemplo en la República naciente, los que se aprovecharon de los fondos públicos. Es decir, y Duarte es la cara contraria. Recuerde para 1957, cuando Juan Luis Franco Vidó y los tabaqueros, la gente de Santiago, sitió a la ciudad y acorraló a Buenaventura Báez, y que llegó Santana a Santiago y vino como un corderito manso y dijo: yo vine a apoyarlo, y lo autorizan que venga para la ciudad, y aquí se adueñó de la situación. ¿Qué hizo Buenaventura Báez? Pidió 50,000 pesos fuertes, una fortuna, porque lo había invertido en el Estado. Entonces, esa ha sido la cultura en los políticos dominicanos que han llegado al poder, el saqueo del erario. Y Duarte es la cara contraria a eso. Por eso el ejemplo de Duarte siempre va a estar ahí y habrá que reivindicarlo de manera permanente. Todavía pudiéramos tener en algún momento una república sana, honesta, de políticos honestos, y hay que seguir reivindicando el ejemplo de Duarte como faro que siga iluminando la práctica de la decencia, la práctica del honor, porque ese es otro elemento reivindicado por Duarte. A ese concepto de honor, Duarte le dio rango constitucional. Entonces, el pensamiento de Duarte no pasará de moda nunca, porque los principios, los valores deben permanecer ahí. El principio de decencia, de respeto, de honestidad, de civismo, de amor patrio, de fidelidad, de honor, de disciplina. Eso no puede morir nunca, porque si esos principios desaparecen, la civilización humana como tal también va a entrar en crisis, en conflicto, y tenderá a desaparecer, Juan Francisco. Así que Duarte es siempre, Duarte es permanencia, Duarte es patria, Duarte es grandeza, Duarte es conciencia limpia, Duarte es la bandera nacional. Y a esos sociólogos los dirijo a la conferencia de Juan Isidro Jiménez Grullón titulada Ideas Revolucionarias de Juan Pablo Duarte. Dice don Juan Isidro que el ideario de Juan Pablo Duarte da para hacer una revolución socialista. Muchas gracias, Alfonso. Reinaldo ya está en el estudio. Nos vamos. Ese socio